producción. Fernando, para mí un honor, muchas gracias por la invitación. Abraham, César, un gusto compartir con ustedes el tema. 19 de enero del 2023, si me permites tocar un poco y poner el título al tema, debería ser post-pandemia. Hace un año vengo sosteniendo la tesis que la crisis pandémica pasó. Me atreví a hacer presentar esa hipótesis contra mucha gente que se oponía, porque hay de todo, ¿no? Y a ver, lo que hoy vive el Perú, Fernando, en muchos sectores con justa razón, uno de los reclamos, yo creo que de la población, y por eso siempre la discusión de salud debe estar en la agenda, es porque tenemos un problema serio de salud. O sea, el acceso a la salud lo demostró la pandemia, pero a nivel nacional es un problema, es una discusión que tiene que darse. Claro, hoy está politizado, pero hay un grupo de gente que siente que no hay Estado, que no tiene acceso a salud, por ejemplo, no tienes acceso a educación. Esto debe ser casi, llámale romántico y utópico, pero en las mesas que me vengo presentando en el último año, estoy intentando decir, y me cuesta, y es a todo nivel de conversación, que si como país, como peruanos, pudiéramos sentarnos en mesas a hablar de salud y educación, a discutir los temas desde distinto punto de vista, pero a sentarnos a discutir más allá de dogmas, podríamos construir un país diferente. Empezar a hablar de verdad de salud y educación, podríamos tener a la sociedad. Creo que si esos dos aspectos no son medianamente discutidos y como Estado, más allá de gobiernos, tener 3 puntos de agenda básicos en esos dos sectores que en 10 años cambien, podríamos tener una situación política distinta. Pero mientras tanto, muchos de los que hoy protestan, más allá de los vandálicos y terroristas, mucha gente que es influenciada por una razón, siente la ausencia de un Estado. ¿Y dónde sientes? Cuando llevas a tu familiar y no hay oxígeno. Y dices, ¿dónde está ese Estado? Cuando tienes un hijo de 8 años y no hay encerradas casi 3 años, y tu chico de 8 años que debería saber multiplicar y leer y entender lo que está leyendo. Entonces, la pandemia nos enrostró a este país que habíamos manejado mal algunas cosas. Y digamos, ¿por qué? Porque en términos de salud y entrando ya en el fondo, ¿no? ¿Qué es? A ver, no es una crítica porque no me simpatiza Martín Vizcarra, porque soy opositor políticamente, no, porque realmente sí hay fundamentos científicos de por qué su política sanitaria no solo fue desastrosa, sino malintencionadamente nos llevó a ser el país con el mayor número de fallecidos. Esto es real, no es un problema contra un político por el que no me gusta posiblemente su forma ideológica de lo que es, sino que acá hay evidencia sólida que está ahí en la mesa, que nos dice que su política de Estado, llevado al tema sanitario, nos llevó a ser el país con el mayor número de fallecidos. Eso está en blanco y negro, Fernando. Eso no es mi... Yo no voy a coincidir políticamente posiblemente con Vizcarra, con Sagasti, con Castillo, con los tres, pero más allá de eso, intentando sacar esa parte y ser académicos y decir cuál es la respuesta, y es lo que se está usando hoy en el mundo en salud pública. ¿Sí? La salud pública es un área de las ciencias de la salud que pretende estudiar y explicar lo que sucede a nivel macro. La pandemia, para los que somos académicos, fue pues ese éxtasis de decir, me tocó en salud pública, porque siempre lo que hacíamos en salud pública estábamos fuera de todo, eran los neurocirujanos, neurólogos, implantólogos, lo que sea. Entonces, salud pública creían que somos los que están en el sector público, no es así. La salud pública es un área donde intenta no solo estudiar la enfermedad, sino los condicionantes sociales para entender la salud. Y en ese esquema, la explicación está clara de que la política sanitaria mal llevada por Vizcarra y su gente, Sagasti y su gente, y Castillo y su gente, eso incluye
incluye a lo último, explica por qué estamos tan mal. Y entonces, a ver, la falta de oxígeno tiene nombre y apellido. Se llama Oscar Ugarte. Tiene nombre y apellido. Las pruebas rápidas, mucha gente me cuestiona y me dice, no mataron gente. No, las pruebas no matan, no. Lo que sucedió es que la política implementada por Martín Vizcarra era que tú, para acceder a un tratamiento hospitalario, tenías que tener una prueba rápida positiva. Esa es la explicación de por qué falleció tanta gente en primera ola. Para tú acceder a un tratamiento, para que te salven la vida, tenías que tener una prueba rápida positiva. ¿Cuál era el problema de la prueba rápida? No diagnosticaba. Y cuando intentaba diagnosticar, era 7 días tarde, por lo tanto, cuando ya tenías prueba positiva, no te podías salvar al hospital, porque era tarde. Esa es la explicación científica porque las pruebas rápidas en primera ola nos destrozan. Y en segunda ola, que es de manejo de Sagasti, con Massetti y Ugarte, esa parte se olvida la gente, pero quien manejó la segunda ola fue Sagasti. Recuerden que fue más o menos entre marzo y mayo la segunda ola del 21, el presidente era Sagasti y el ministro era Ugarte, ¿sí? Y Sagasti tuvo desde noviembre para organizar algo que todos sabíamos, se lo decíamos, el propio Ugarte antes de ser ministro lo decía, cuando llegó a ser ministro no. Y la explicación de la segunda ola, por qué fallecen tantos peruanos a diferencia de otros en la región, es porque no hubo oxígeno. ¿Y por qué no hubo oxígeno? Porque primero una decisión de Ugarte de años anteriores hace que haya un monopolio en la práctica, no en términos técnicos. Solo había oxígeno en el 99 hospitalario y cuando necesitamos a gran cantidad de oxígeno de 93 no había fabricantes, no había plantas. Y no compraron plantas entre Vizcarra y Sagasti cuando les decíamos que compren plantas, no balones, y nos azotó. A ver, hay dos ejemplos gráficos reales que te van a explicar esto que estoy intentando yo teorizar. El congresista, Chagua, en una zona de la selva, fallece porque él va al hospital, hace su prueba y sale negativo. Le dicen, señor, no lo podemos atender porque su prueba es negativa, pero estoy mal, no puede y se va a su casa. Vuelve 3, 4, 5 días después, le hacen la prueba, da positivo, entra, pero posiblemente su saturación estaba en 50, 60 y muere a los días. Eso explica las pruebas rápidas. ¿Qué explica la falta de oxígeno? Lo que sucede en el hospital de Sullana, de salud. Una tarde de abril, es muy doloroso eso, olvidamos los peruanos. 2, 3 de la tarde se acaba el oxígeno en el hospital porque éramos balones, era oxígeno criogénico que se compraba oxígeno. No se puso plantas como tuvo que ser, como en cualquier país mediano de la región, no compran oxígeno, ponen plantas, así como una planta es indispensable para vivir en un hospital 2.1, así como te obligan a poner una planta de energía eléctrica cuando se va la luz, y en automático, tienes que tener tu planta de oxígeno. Se acabó 2 de la tarde el oxígeno, 7, 8 de la noche, empezaron a fallecer 27, 28 peruanos que estaban en UCI por falta de oxígeno. Eso es doloroso. ¿Saben cómo falleció una persona? Eso pasó en este país. Eso pasó. Y eso te explica, el primero, el manejo de la primera hora, el segundo manejo. Para mí, desde mi punto de vista, estrictamente el manejo político es la causa de ello. A ver, ¿la crisis azotó al mundo? Sí azotó al mundo. ¿Pudimos manejar? Claro que sí. Las políticas son tan dinámicas como la pandemia y lo que era válido el 20 no era válido el 21 y no era válido el 22 y ahí vienen las vacunas. Las vacunas el primer semestre del 21 nos iban a ahorrar miles de muertes si llegaban a tiempo porque no nos azotaba la segunda ola. Miren las fechas. Chile compra sus vacunas en diciembre, a fines de diciembre del 20 empieza a poner y va 21, enero, febrero a sus vulnerables. Todos sabíamos quiénes eran los vulnerables, estaban los datos ahí. Pero ¿qué sucede? No compramos vacunas. Las vacunas acá llegan importantemente el segundo
fallecen tantas personas también? Porque primero no te vacunas, tienes que llegar al sistema hospitalario y necesitas oxígeno. Si las vacunas hubieran llegado en diciembre, enero, febrero, y hubiéramos logrado vacunar a los mayores de 70, no hubieran fallecido en la segunda ola como fallecieron. Y eso es decisiones estrictamente políticas. ¿Por qué? Perú firmó un contrato con Pfizer en septiembre del 20. Está ahí. Lo único que teníamos que hacer, como lo hizo Chile, era pagar en septiembre para que llegaran en diciembre. ¿Sí? Pero no pagamos y pagamos a COVAX, que es el mecanismo de esta gente que maneja estas cosas, OPS, pagamos un monto parecido a COVAX y el COVAX nunca llegó el 21. Las vacunas de COVAX nunca llegaron, que es un mecanismo corporativo que para mí no funciona. Y entonces, no llegó. En febrero salta el escándalo Sinopharm, que tiene toda su propia historia. A mí me parece que falleció muchísimo médico en este Perú porque no llegaron a tiempo las vacunas adecuadas. Y entonces, las vacunas llegan cuando cae la segunda ola. Cae. O sea, la segunda ola cae en mayo, junio, y sin vacunas, el 21 hubiéramos estado igual. No digo que las vacunas no son útiles, lo que digo es que llegaron tarde y tienen su momento. Y Perú, de no tener nada de vacunas, el 21 llegó a tener un sobrestock de vacunas. Y a finales del 21, Ceballos, ya con Castillo, toma políticas sanitarias no basadas en evidencia científica, sino basadas en stock. Irresponsablemente indica que hay que vacunar, esto es lo más anticientífico que yo escuché, a los 15 días que alguien se contagia, podría recibir su vacuna. Eso es irresponsable y anticientífico. Y empieza a recomendar las dosis de refuerzo a los 3 meses. Todo eso ocasiona una desconfianza en la propia salud pública, la gente no entiende, cree en los antivacunas, y se van a los extremos, y lastimosamente lo que sufren son las personas. Hay efectos adversos importantes. O sea, hay que hablar de eso, hay efectos adversos. O sea, la confianza de la gente es que sí, todo medicamento va a tener un efecto y hay que decir cuál es y ver qué hacer. Yo hace un año vengo diciendo que no es necesario los refuerzos para la población en general, salvo vulnerables. La pandemia pasó, salvo vulnerables que hay que protegerlos. Y estamos ahí. Entonces, hoy es la realidad esta. Que para mí hay 3 problemas graves de salud importantes, con una incidencia importante que nadie habla, tal vez un cuarto que 3. Enfermedades cardiovasculares y salud. A mí me parece que esas tres grandes áreas de la salud son un gran problema que vamos a sentirlo mucho en los próximos años. Espero equivocarme. Pero eso es lo que dicen hoy los datos. Y lo otro es la salud infantil. Hemos olvidado a los niños y termino con esta reflexión. Y eso es una mea culpa y para mí es muy sensible esto, Fernando. Somos una sociedad hipócrita, todos, porque no fuimos capaces de preocuparnos, priorizar por aquello que una sociedad debería hacer, que son sus niños. Los encerramos sin causa. Los niños no enferman, siempre sabíamos. No, los niños llevan el virus a sus abuelos. Los abuelos se vacunaron el segundo semestre del 21. Los seguimos encerrando. No fueron a colegios. Salud mental. No son capaces de aprender. Se sacrificaron cuando ellos nunca tuvieron que sacrificarse. Y ese es el saldo de esta sociedad, de quienes tomaron decisiones. Y lo mismo que esperaría es que pidan disculpas por aquello que le han hecho a los niños. Eso es irrecuperable para mí. O sea, haber sacrificado a los niños, y la pregunta es, ¿sirvió de algo? Y para mí no sirvió de nada. Y ese es el gran saldo de la sociedad peruana y de la de muchos países. Esto no es dejado en Perú, pero acá lo dijimos, salimos a luchar fuertemente el 21 para que abran los colegios con evidencia sólida. El 22 ustedes me dirán, ¿pasó algo? ¿Abrimos colegios? Si nunca se cerraron los colegios, no hubieran cambiado los índices epidemiológicos importantemente. Hoy me dirás, Fernando, pero lo dices Omar después de 3 años, cuando ya pasó.
Eso yo lo vengo diciendo desde dentro. Los niños nunca tuvieron que encerrarse, los universitarios tampoco. Y eso lo terminan. Hoy hacía mi crítica a los alumnos, a ciertos alumnos de San Marcos y la UNI, que salen a hablar de derechos y que esto, y libertades, y vamos a hacer, y qué sé yo. No estuvieron cuando en 3 años se han cerrado las universidades. ¿Dónde? Yo soy de universidad pública. Se me critica mucho porque trabajo en universidades privadas. Yo soy de universidad pública. He sido dirigente de universidad pública. Y siempre fui dirigente para lo único que hace un estudiante universitario: estudiar. Y me peleé mucho con las autoridades para tener laboratorio. Para eso estamos. El rol del ¿Y acaso eso lo pelearon? ¿Escuchaste una voz de un universitario saliendo a reclamar y pedir que abran las universidades? No. Nada, esta era mi relación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros tu parecer sobre esta situación. Quisiera pedir a Abraham algún comentario. Buenas noches, Omar, buenas noches. En primer lugar, creo que debemos sentirnos muy contentos, muy satisfechos, con algo de suerte contar con una persona, con un intelectual, un profesional como Omar Neira, que conoce un tema que aún no se ha acabado, que incluso el mismo Congreso lo sigue tratando y todavía no lo ha tratado a fondo. Contar con él es muy importante porque él es un especialista en el tema. Yo coincido en todo lo que acaba de señalar. Primero, que la pandemia, incluso periodizó la pandemia desde el 15 de marzo, aunque el primero lo encontramos el 5 de enero, ¿no? Pero 15 de marzo, en que acá comienza, hasta el 28 de julio que Sagasti entrega el cargo. Para mí ese es el periodo de la pandemia. Ahora, ese periodo de la pandemia, lo que he hecho, lo he dividido en dos. Cada uno tiene 8 meses. Los primeros 8 meses, porque yo creía lo contrario a lo que les voy a decir en estos momentos. Los primeros 8 meses murieron 87.400 y tantas personas. En los segundos 8 meses murieron 109.500 y tantos. Ahora, todo eso tiene una explicación. ¿Por qué mueren con Sagasti más que con Vizcarra? Porque con Vizcarra, ya en septiembre y octubre, no moría casi, moría 15, 20, hubo una baja. Comenzó el 3 de octubre la baja y prácticamente comenzó después del movimiento Cruz de las Calles. No sé si será la causa, pero sí comenzaron a aumentar los muertos desde que se sentó Sagasti. Hubo un crecimiento, y para mí los responsables en realidad son los dos, no solamente es uno. Si lo juzgo por la cantidad de muertos, son los dos. Si lo juzgo por la irresponsabilidad, también son los dos. Hay un historiador muy conocido, no es Alberto Flores Galindo, a quien conocí, ya murió hace años, pero este hombre decía así, que comparaba los sistemas de salud de un país y de otro, y justificaba pues a veces lo mal en función del sistema de salud. Yo creo que el sistema de salud es importantísimo, bueno, básico, pero no podemos olvidarnos del gobierno, que lo acaba de decir. Es el gobierno el que decide comprar las pruebas rápidas, la serológica, y de ahí se fregó todo. Pero después de 8 meses, Vizcarra hace lo mismo, porque no las compra adecuadamente, o sea, no. Y él ya sabía que el error existía, él ya era testigo que se estaba haciendo mal. Incluso no cambiaron en la ministra, al principio lo cambió después. Entonces, yo prácticamente coincido lo que señala el doctor Omar Neira. Y sí, acá en el partido le cuento al doctor que estamos trabajando
porque con Fernando llegamos a una conclusión, que no es posible que mueran 200.000, pues. En septiembre del 2020 eran 101.1 de muertos por cada 100.000. Éramos el primer lugar. Ahora somos 655.0. Después de 2 años y medio hemos crecido 5 veces y media más. O sea, no podemos dejar esto así nomás, sino debemos de buscar, presionar, que se forme una comisión investigadora. Incluso nos gustaría pues, que el doctor Omar esté en esa comisión investigadora junto a otros personajes, porque no debe ser congresal, lo que de congresista, debe ser de especialista, el que conoce, el que ha visto, que dice, esto es así o así, él debe estar y también ser asesor, pero es necesario darle justicia también. Ahora, ¿qué se le va? ¿Cómo se le va a resarcir? No sé. No pido nada, porque yo soy Folavista y hasta ahora no me pagan. César. Sí, doctor Mario, quiero formularle una inquietud en el sentido de que la población peruana vivió prácticamente una vida intensa. A partir de ahora, ¿qué le queda a la opinión pública? ¿Qué le queda a las personas que están actualmente con vida, ¿no? Para poder paliar este asunto? Parece tal que no va a terminar nunca, porque ya China está recrudeciendo el tema. ¿Qué le espera al Perú? En un país, y lo primero que hacen es manejar y atemorizar a la población. Y esa es una constante creo yo, del ser humano, que en promedio, pues, se deja subyugar por esos mensajes. Entonces, cuando haces ese análisis macro llevado a la pandemia, eso hizo Vizcarra. Todos los mediodías, en la práctica, atemorizaba a la población. O sea, en la práctica, no sé si consciente o inconscientemente, pero ese mensaje llevó a que la población se atemorizara, salvo algunos pocos que salimos a decir esto no anda bien, porque teníamos, o sea, no es que veíamos una bola mágica, simplemente utilizábamos los datos que teníamos para decir esto no está funcionando largamente, pero a partir de ahí yo creo que los políticos, adiestradamente, consciente o inconscientemente, no lo sé, utilizan el temor para poder manejar la población, y lo hizo hospitalmente hasta hoy. En una sociedad medianamente decente y razonable, no tendría sentido salud y educación. Necesitamos educar con datos, que la población vuelva a tener confianza, mostrando evidencia sólida y real para que la gente vea qué está sucediendo. A ver, las olas de contagio se van a presentar por los próximos tal vez 100 años. Eso es la gripe española. Si yo le digo eso a la población, dirá, pero y 100 años no voy a vivir yo y voy a estar siempre con mi mascarilla en mi casa sin hacer nada. Pero eso no causa enfermedad. Y educarlos que es distinto enfermedad y contagio. Los datos son reales y sólidos. Cuando hace un año planteó la hipótesis de que esta fase crítica no era porque quería causar estar así. El contagio va a ser y la población va a querer contagiar, pero no se va a enfermar. Entonces, cuando tú tengas esos datos y veas noticias como en China, y hay explicación para lo que pasa en China, hay explicación de lo que está sucediendo hoy día en Japón, en muchas personas, y entonces dices, ¿qué dice confianza en ese contexto? Diciéndole esto. El virus mutó, la segunda ola también explica la nos salva. Y es por eso que no necesitamos refuerzos de vacunas. Porque esa es la realidad. Entonces, esto sí empiezas a explicarlo adecuadamente, que la gente entienda que hay que convivir, y hemos sobrevivido décadas y siglos en convivencia con virus, tu población va a estar bien, y entonces noticias como las que vemos de China, que son reales, porque China no ajusta su política inicial a los tiempos actuales, hasta ahí les destroza, ¿no? Tienen 60.000 muertos, así, y lo publican, eso hay que multiplicarlo, creo que por algunas cifras, para cifras reales. Bien, entonces, ¿por qué es que no se produce lo que produce acá en China? Tiene su explicación,
¿Por qué se producen olas? Tiene su explicación científica, hay hipótesis, y para mí las olas se van a presentar porque hay una cosa que se llama A, que están en esta zona contra infección. Las vacunas no, pero las inmunoglobulinas A. Y las olas van a ser historias naturales. Y tú hagas lo que hagas, como se dijo la tercera, cuarta y quinta ola, no hubiera pasado. Y el manejo es distinto, la primera fue distinta, la segunda fue distinta, la tercera, y vendrá una sexta. Marzo, abril, tal vez vendrá una sexta y será. Finalmente, y vamos a usar Estados Unidos como ejemplo para explicar lo que sucede para la parte de abajo, que siempre están marcados por su ideología. Uruguay, salud pública. Entonces, estos países hicieron el análisis completo y dijeron, estos niños son importantes. Entonces, para intentar responder, vamos a usar al mejor país en términos de manejo, sin compararlo con la región, que es Suecia. Compartimos muchas horas, 11 años vicepresidente de la OMS de esos tiempos, no de la OMS. Eso es alma ata y la filosofía está ahí. Había que aplicar eso y lo hizo Suecia. Hoy Suecia no tiene la mortalidad de sus pares, ¿sí? Te hablo de Finlandia, no nos vamos a comparar con la región. Finlandia, Noruega, Dinamarca, espectacular. Pero no solo en términos de salud, educación, nunca se los colegios, a diferencia de por ahí sus pares. Y entonces nos vamos a Estados Unidos y en Estados Unidos tienes en un solo país a los demócratas y republicanos. Quiero teorizar cómo la política y la ideología influyen en esto. Entonces vamos a poner el ejemplo de Florida. Visité en el 20 Florida y no había pandemia. Recuerdo haberme ido a una reunión social al sur de Florida y me decían, voy a subir esta foto para decir que estás acá. Le digo, pero esto es una vida real. O sea, ellos no vivieron la pandemia. Porque Ron DeSantis, republicano, usó a científicos que lo empezaron a ayudar y manejó de una manera muy distinta, por ejemplo, a Nueva York, estado demócrata. Y tú haces el análisis, eran el sol y la luna, el día y la noche en manejo de política sanitaria. Florida, Nueva York o California, que era demócrata, haz la comparación. Entonces, en un mismo país, comparamos enfermedad, muerte, colegios. Florida nunca cerró colegios. Nueva York, creo que hasta hace poco no había colegios, chicos enmascarados, todas las dificultades como Perú. Resultado, número de fallecidos. Entonces dices, tu mismo país, ¿por qué? Influenza. Pero eso si solo olvides la enfermedad, pero mire toda la sociedad. Tú sabes que mucha gente del norte ha migrado a Florida y porque el real estate en Florida hoy cuesta el doble del departamento que antes de la pandemia. Todo ese análisis entra a salud. Dices, ¿qué haces hablando de real estate y salud pública? Porque sí influye todo esto en el nivel de la sociedad y la vida y el bienestar. ¿Por qué la gente se mudó a Florida a vivir? Porque era libre. Y eso más o menos pasa acá, exceptuando México y Brasil, los países de izquierda, Venezuela, Argentina, Perú, Bolivia, manejaron esas cosas. Los resultados están ahí, pero lo de Perú ya
escapa eso y fue un desastre, ¿no? Y tienes a Uruguay, Piñera en una primera etapa bien, Ecuador cambia un poco su segunda parte, la primera lo castiga, Duque en Colombia, y eso es más o menos la dirección, o sea, no escapa la ideología al manejo de política sanitaria. Entonces, creo que la ideología de estos políticos les hacen tomar decisiones y decir, vamos a encerrar las cuarentenas, vamos a subjugarles, vamos a dar bonos. ¿Por qué no enseñar a pescar? A poder protegerse. O sea, datos están ahí. Creo que no les gusta. Entonces, mucho de lo que pasa hoy en día tiene que ver con eso. Y creo yo, como tal, para finalizar, Fernando, una de las regiones más castigadas ya como región, igual es Sudamérica. Porque estamos más o menos como en el mundo. Entonces, claro, después de 3 años decir, ¿qué hubiera pasado si no hacíamos nada? Esto es irresponsable de mi parte, es mi hipótesis. Tal vez no hubieran muerto tantos si no hacían. Es un resumen de lo que hemos sufrido durante 3 años y todavía nos queda un poco más. Una pandemia que ha azotado a todo el mundo, de un virus que aún no está claro su procedencia. Para mí, la tengo en un laboratorio de China efectuando, ¿no? Un mal juego de números que se soltó, pero son cientos, millones de personas que han fallecido en el planeta. Aquí en el país, cientos de miles. La responsabilidad pudo haber sido asumida en su dimensión real y mitigar ese efecto negativo de la enfermedad. ¿No sé? Yo actúo bien, menos muertos, o 0 muertos, ¿no? Como los ejemplos que has mencionado. Pero lamentablemente cuando hay un sesgo político, una ideología que marca una conducción, los errores se evidencian en todo el panorama latinoamericano y en contraste con el mundo, con los ejemplos repetidos que has fijado bien con de Europa nórdica, ¿no? De Finlandia y todo eso, Dinamarca, ese entorno. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Regresar al tema de fijarnos muy, una tarea grande de avanzar los políticos, los que tenemos responsabilidad de gestión en la educación. Estamos viendo toda esta situación de esos días porque hay un gran problema de educación. Estamos cosechando la falta de educación que comenzó en la semilla de los años 60, el gobierno de Belaúnde, Fernando Belaúnde, que algunos lo endiosan como gran demócrata. Sí, tenía buenas formas ese señor, pero entregó el Ministerio de Educación y todo el sector de educación a un grupo comunista. Eso es innegable, fue abierto y estamos cosechando sus errores. Si hubiese habido buena educación, habríamos tenido también salud. Y hubiéramos tenido salud, hubiéramos tenido una sociedad hoy en día más tranquila, con progreso, más justa, que es lo que el aprismo pretende, justicia, ¿no? Y que todos podamos gozar del bienestar. Y como decía Víctor Raúl, la justicia social acarrea el pan con libertad. Mi querido amigo Omar Meira, doctor Omar Meira, muchas gracias por tu presencia en esta noche. Agradecemos la concurrencia de los amigos y compañeros que están presentes, así como los que nos están siguiendo en Facebook Live y que mañana también podrán verlo en YouTube y todas las redes sociales que estamos compartiendo esta entrevista. Muchas gracias a Abraham Pudrín y nuestro amigo
César Infanzón, representante de la revista Justo Medio, que ha compartido tu participación y la entrevista que ha realizado. ¿Tienes alguna pregunta? No, está muy claro. Muchas gracias. Satisfecho. Muchas gracias a ustedes y gracias, amigos y compañeros. Nos vemos el próximo jueves del mes siguiente.